Hola, hola amigos del EcoTiu, yo soy Aide, bienvenidos a este rincón en donde la comida no solamente sabe bien, sino que además te hace sentir increíble. Hoy vamos a hablar de un protagonista que está ahí calladito en las neveras, pero que merece todo el reconocimiento del mundo. Hoy vamos a hablar del chucrut. ¿No sabías que el chucrut es más que un acompañante de hot dogs, hochos, perros calientes, salchichas alemanas? Hoy vamos a hablar de sus beneficios, su fascinante historia, algunas contraindicaciones importantes y por supuesto te voy a enseñar cómo hacerlo caserito en casa. Pues sí, obviamente caserito en casa. Sí, tú puedes hacerlo en casa. Es súper fácil, económico, en 2 patadas lo vas a tener. Y hasta te diré con qué platillo bajo en calorías lo puedes disfrutar. Así que ponte cómodo, toma algo de agua y vamos para allá, que este video está fermentando felicidad. Beneficios del chucrut. Primero lo primero, ¿qué hace tan especial al chucrut? Bueno, el chucrut es col fermentada. Pero no pienses que eso es algo como aburrido, raro. La fermentación es magia pura para tu cuerpo. Aquí algunos beneficios que te van a dejar con ganas de correr a prepararlo. ¡Chao! Probióticos para tu barriga feliz. El chucrut está lleno de bacterias buenas conocidas como probióticos. Estos chiquitines te ayudan a equilibrar tu flora intestinal, mejoran tu digestión y hasta te pueden ayudar a reducir esa sensación de hinchazón en el estómago que a veces se siente después de comer. Rico en vitaminas. Este superalimento está cargado de vitamina C, K y algunas del grupo B. Es como si le dieras un shot de energía a tu sistema inmunológico sin necesidad de tomar pastillas. Bajo en calorías, alto en fibra. Si estás buscando algo ligero, saciante, el chucrut es tu nuevo mejor amigo. Además, la fibra te ayuda a mantenerte regulado y evitar esos antojos locos entre comidas, que quieres devorarlo todo, sobre todo lo dulce. Orígenes e historia del chucrut. Ahora vamos atrás en el tiempo. Aunque muchos asocian el chucrut con Alemania, y sí, ahí es en donde se popularizó, sus orígenes vienen muchos años, pero muchos años más atrás, y su origen está en China. Sí, China. Hace más de 2000 años, los trabajadores que estaban construyendo la muralla china empezaron a fermentar el repollo para utilizarlo en su alimentación en esas jornadas tan largas de trabajo. Luego fueron los mongoles quienes llevaron esta técnica desde China hasta Europa. Y en Europa fueron los alemanes quienes se encargaron de refinar este proceso e inventar el chucrut, como lo conocemos hoy en día. Además, los alemanes fueron quienes le dieron este nombre de chucrut, que viene de las palabras alemanas Sauerkraut, que significa col agria. Curiosamente, el chucrut también jugó un papel muy importante en la historia naval. En el siglo XVIII, los marineros lo utilizaban para prevenir el escorbuto, que es una enfermedad causada por una falta de vitamina C. Así que, literalmente, este humilde repollo salvó vidas. ¿Quién lo diría? Contraindicaciones del chucrut. Pero un momento. Antes de que corras a comprar tu repollo, prepararlo y hacerte tu chucrut, hay algunas cosas que sí debes tomar en cuenta. Por su alto contenido en sodio, no es recomendable para personas que tengan temas de hipertensión y que tienen dietas que están restringidas en el sodio. También aquellas que tienen problemas renales y que también no pueden consumir sodio, pues es un alimento que no es recomendable que consuman. Y claro, si tienes alergia al repollo, pues esto no es para ti. Y yo te recomiendo que si tienes temas de salud, antes de incorporar un nuevo alimento a tu dieta, siempre consultes con un profesional de la salud para que éste dé el visto bueno si lo puedes consumir o no. Más vale prevenir que lamentar. Receta del chucrut. Hacer chucrut en casa es más fácil de lo que imaginas. Solamente necesitas 2 ingredientes y un poquito de paciencia. Esos ingredientes son col o repollo y sal marina o sal del Himalaya. Ahora pon mucha atención en esta parte. La sal debe ser sal marina sin que tenga yodo, que no sea yodada. Si tiene yodo, chan chan.
No, esa no te va a funcionar bien, ¿ok? No te va a funcionar de forma óptima. Utiliza una sal que no tenga yodo. Vienen en los empaques tal cual dice sal yodada, ¿ok? Entonces busca una que diga sal de grano, sal marina y que no tenga por ningún lado que esté yodada. Por otra parte, la sal del Himalaya, esta que es rosita, esta no tiene yodo, entonces con esta te vas a la segura para no tener que estar leyendo etiquetas. La sal del Himalaya no contiene yodo. No se recomienda hacer chucrut usando sal con yodo, ya que el yodo puede inhibir el desarrollo de bacterias lácticas, que son esenciales para la fermentación. Para obtener buenos resultados es mejor utilizar sal marina sin aditivos o puedes utilizar también la sal del Himalaya. Ahora, si no te queda de otra y lo único que tienes es sal con yodo, no te detengas por eso. De todas maneras, haz tu fermento, te va a traer muchísimos beneficios de cualquier manera, porque de esto que te estoy diciendo todavía no existen suficientes fundamentos como para asegurar que el yodo pudiera interferir en esta fermentación. Tengo aquí mi repollito. Vamos a quitarle las hojas externas para que nos quede la parte limpia, que es la parte central. Voy a cortar esta parte de abajo. Fuera. Voy a cortar mi repollo por la mitad. Y si deseas, también le vas a quitar el corazón. Voy a cortarlo por la mitad para que me vaya mucho más cómoda haciendo mis tiritas. Y lo único que vamos a hacer ahora, chicos, es que vamos a ir cortando esto súper finito. En tiras bien delgaditas. Puedes utilizar también una mandolina si lo deseas. Todo esto que vaya saliendo lo vamos a ir pasando a un refractario o a un bowl. Así nos vamos a ir cortando toda la cola. No te preocupes mucho cómo te quedan estas tiras, solamente corta las delgaditas, que nadie va a juzgar aquí tus habilidades culinarias. De verdad, cualquiera puede hacerlo. Es bien fácil. Mira, ya estamos llegando aquí al corazoncito. Yo se lo voy a quitar porque no me gusta esa parte durita. Esto lo sacamos. No lo quiero. Pero vamos a seguir picando esto bien delgadito. Aguas con los deduchos. Y ya tenemos todo esto picadito. Mira, esto acá ya no lo voy a meter porque ahorita lo que vamos a hacer es pesar todo lo que tengo de repollo. Entonces voy por un bowl grande, pero grande, para que me quepa. Si tienes báscula, importante, úsala. No tienes báscula, ve más o menos la proporción que te voy a dar. Voy a poner aquí todo el repollo que acabo de picar, ya sin las hojas de afuera, sin la parte que quité del corazón, sin las hojitas que salieron por ahí volando de pronto. Y así sé con exactitud cuánto pesa mi total de repollo. Viste más o menos el tamaño de repollo que yo traía hace rato jugando en mis manos, ¿no? Ahorita estoy viendo que esto pesa 1 kilo 123 gramos. Y aquí es bien fácil, nos vamos a regresar a la primaria y vamos a hacer una reglita de 3, ¿ok? Si 1 kilo con 126 gramos son el 100%, ¿cuánto me dará el 2%? Porque tengo que poner el 2% de sal. Entonces, puedes calcularlo con tu calculadorcita o puedes preguntarle a Alexa, ¿cuánto es el 2% de 1126? 2% de 1126 es igual a 22.52. 22.52. Eso es justo lo que le vamos a poner de gramos de sal a nuestro chucrut. Yo te recomiendo que sea entre el 2 o 2.5% de sal. Voy a pesar una cucharada, si se fijan estaba al ras de estas de repostería y me marca 24 gramos. Sí, los 24 gramos está perfecto, ¿ok? 22, 23, 24, 22 gramos no varía absolutamente nada. Si te pones muy perfeccionista, le quitamos 1 gramo, ¿sí? Que prácticamente serían unos 8 granos de sal.
¿ok? Lo cual realmente no es significativo, lo podemos meter otra vez. No te preocupes, por ejemplo, a mí en el recipiente que yo lo preparo no me cabe toda la col cuando la rayo. Voy agregando más col conforme voy amasando y se va reduciendo. La cucharada de sal la vas a poner sobre el repollo para que así se pueda integrar fácilmente. Mezcla bien con tus manos. Sí, usa tus manos, es parte de la magia. Verás cómo empieza a soltar jugo. Es como si la col estuviera llorando de felicidad. 5 minutos después. Fíjate, ya cupo toda la col en mi refractario. Siempre que hago esto sale volando el montón de repollo. Un santo voladero. Mira, vuelan pedacitos de pronto. Así que pues ya después hay que limpiar y barrer. Porque sí, es inevitable. Sobre todo con mi refractario pequeño. Vuela. Pero no importa. Vale la pena. Integra bien toda la sal. Esta es la que te va a ayudar a que saque el juguito, el repollo, ¿ok? Si no mezclas bien la sal, te va a costar un montón de trabajo que empiece a sacar, que se empiece a deshidratar y a sacar el juguito. Entonces, sí, mezcla muy bien tu salecita. Esta col ya la amasé por 10 minutos y te fijas, ya se redujo bastante. Ahora lo que vamos a hacer es dejarla reposando durante 1 o 2 horas. Lo vas a dejar reposando aproximadamente 1 o 2 horas, pero de vez en cuando pasa y revuélvelo, apriétalo un poquito más y así va a ir soltando más juguito para que se forme la salmuera en la que se va a fermentar. Voy a tapar mi refractario con un platito para que se mantenga limpio y que no me le vaya a caer polvo o algo que contamine mi chucrut. Si te fijas, esto no cabía aquí la col. Y ahorita que ya la apretamos, la dejamos reposar y demás, mira, ya vamos a la mitad del refractario. Tengo aquí 2 frascos de vidrio. Yo calculo que con estos 2 me va a alcanzar perfectamente para envasar todo. Cuida que la tapa de tus frascos no sea metálica y que se encuentre en perfecto estado. Vamos a envasar. Me voy a traer la col a los frascos, procurando que no se venga mucho líquido, que sea básicamente col. Ahorita solamente lo voy a meter así, ¿ok? Vamos a escurrirlo bien. Ahora, aquí ya se me llenaron prácticamente los 2 frascos, ¿ok? No pasa nada porque ahorita se me va a hacer espacio, fíjate. Porque el chucrut se guarda bien compacto, ¿ok? Entonces, vamos a apretar súper bien esto, que se vaya bien al fondo, para que no me vayan a quedar espacios con aire. No quiero aire en mi receta. Puedes ir apretando desde un principio, así desde el principio vas quitando ese aire. O lo puedes hacer después. ¿Ok? Vamos a compactar. Mira, este tiene un montón de aire. Vamos a apretar, apretar, apretar. Que quede bien apretadito, bien compacto. A mí me funciona súper bien esta palita de madera. Puedes utilizar a lo mejor algo de un morterito, algo que esté bien firme, que no se te vaya a doblar, para que puedas apretar con fuerza, sin que se te rompa. Fíjate que al apretarlo se va liberando todavía más juguito de la col. Esto va a quedar inundadito en la salmuera. Meto más col y presiono. Presionas y vas sacando más líquido del que ya había sacado. Acá tengo de todo esto lleno de salmuera, ¿sí? Entonces te traes más col, la pones acá. Bueno, ahorita falla muy poquita, pero la presionas. Vamos a apretar lo más posible para que el líquido se vaya hacia arriba y la col hacia abajo. Va a quedar tan compacto que en realidad no necesitas meter ningún peso. Hay personas que le meten peso, pero no es necesario, la verdad. Ahora, esta salmuerita que tengo acá se viene para acá.
Vamos a calcularle la mitad para este y la otra mitad para este. No agregues agua. Me voy a asegurar que toda la col quede sumergida en el líquido. Voy a presionar súper bien, porque precisamente ese líquido es el que me va a producir la fermentación y el que va a impedir que esto se eche a perder. Ya quedó bien sumergido. Ahora sí voy a tapar súper bien este frasco. Este frasco también lo tapo súper bien. Cuando esto se fermenta, va a empezar a hacer un poco de burbujas, a elevarse un poco el líquido, a inflarse también un poquito la col, porque va a empezar a absorber todo este líquido. Puede ser que se derrame un poco, entonces yo te sugiero que siempre utilices un contenedor de plástico para guardarlo. En un masking o etiqueta voy a poner qué día está listo para consumirlo. Voy a guardar mi chucrut en un lugar fresco, oscurito, y lo vamos a dejar ahí guardadito por 3 semanas. Así es como a mí me gusta, pero puedes hacerlo entre 2 y 4 semanas de fermentación. No pasa absolutamente nada. Una vez que ya lo tengas hecho, mira, yo tengo aquí uno que acaba de salir. Lo hice hace 3 semanas. Fíjense la diferencia de color entre el que apenas se va a fermentar y este queda más amarillito. Y está perfecto. Tienes que fijarte que huela bien, que no tenga moho que te pueda hacer daño. Ay, esto está recién salidito. Me encanta. De aquí te lo llevas a la nevera para que no se siga fermentando. Esto se tiene que fermentar a temperatura ambiente, pero cuando lo mandas ya al refrigerador, la fermentación baja considerablemente, no se te va a echar a perder, puedes utilizarlo tranquilamente en lo que se vuelve a preparar el otro chucrut. Voy a poner a asar pechuga de pollo, le voy a poner ajo en polvo, la cantidad que tú quieras, también pimienta negra molida en polvo, y no le voy a poner sal porque el chucrut ya trae sal y no quiero agregar más. Si tú quieres más, bueno, pues eso ya es a tu gusto. Usé muy poquita grasa para estas pechugas. Las orillas ya cambiaron de color, por abajo ya se empieza a ver doradito. Vamos a darle la vuelta. Están listas. Vamos a servirlas. Tengo aquí la pechuga de pollo asada, ensalada de espinacas, jitomate y rebanadas de manzana. Voy a poner aquí bastante chucrut encima de mi pollo. Voy prácticamente a cubrirlo. Y también voy a poner chucrut encima de mis verduras. Así me sirve para aderezar tanto la ensalada como el pollo. Voy a agregar unas gotitas de limón. Y vamos a hacerle los honores. Vamos a ponerle a nuestro bocado un poquito de todo. Va todo para adentro. Como prometí, aquí tienes una idea baja en calorías para disfrutar tu chucrut. Está muy bueno. El chucrut hace que tu platillo se vuelva jugosito, crujiente, fresco. Le da un saborzazo, está delicioso y además lo hace más nutritivo de lo que ya es. Este platillo es ligero, nutritivo, ideal para cualquier día de la semana. Si comes de esta manera con frecuencia, tu cuerpo, créeme, te lo va a mega agradecer. ¿Ubican que la pechuga asada es a veces medio seca? Bueno, con el chucrut se le quita lo seco. Y ahí lo tienen, amigos. El chucrut no solamente es una joya histórica y un súper alimento, también es muy fácil de hacer en casa. Así que la próxima vez que quieras cuidar de tu salud y probar algo nuevo, dale una oportunidad al chucrut, te va a gustar. Recuerda que la comida no solo alimenta al cuerpo, también al alma. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con amigos que les puede interesar este tema. Dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video
o una receta saludable. Cuéntame en los comentarios, ¿ya habías escuchado sobre el chucrut? ¿Ya lo habías probado? ¿Te animarías a hacerlo? Me dará muchísimo gusto leerte. Nos vemos en el próximo video. ¡Mua! Gracias por verme en este. Beso probiotiquero. Lo amo. Buenísimo. Con la manzanita, la gloria. Lecotiu.